Bueno, los registros que existen se encuentran en los archivos, especialmente el Archivo de Indias de Sevilla, luego en los archivos de la provincia de los 12 Apóstoles del Perú y en el Archivo Nacional de Chile y en el Archivo Franciscano que está en este mismo lugar del Convento San Francisco. Han habido una cantidad significativa de hermanos que han aportado a la cultura, que han aportado a la implementación de estos pueblos y al mismo tiempo que se puede dividir en varios periodos, como el mismo franciscanismo está dividido en muchos periodos. Podemos hablar de primero una provincia, la Santísima Trinidad, a partir del 1700 ya de una provincia y un colegio de propaganda fide. Posteriormente se van creando nuevos colegios como el de Castro y posteriormente algún colegio que de poca significancia como tal de Nuestra Señora de la Cabeza, de la Recoleta franciscana, y posteriormente se crearán ya el principio del siglo XX las custodias, que va a ser la custodia San José, dependiente de Bélgica, la custodia del Sagrado Corazón de Chiloé y la custodia San Ildefonso de Chillán, más la provincia de la Santísima Trinidad. Y en cada una de esas entidades son muchos los nombres, muchos los personajes. La participación de los frailes en los diversos momentos de la evangelización. Todo el periodo español, la venida de misioneros de España, la implementación de los conventos, los métodos misioneros, que ha sido un elemento importante, creo yo, que lo han destacado también historiadores civiles, la cercanía del franciscano con el pueblo simple. Eso lo encuentro yo vital. Es esa mezcla del franciscanismo en los medios populares, en los medios más necesitados. Y momentos así negativos, bueno, por la realidad humana que somos cada uno, pensemos por qué habían cárceles en los conventos. Era justamente para sancionar, y en este mismo convento habían algunos cepos, ¿no?, donde a los que no seguían las constituciones, la regla de San Francisco y se disipaban, bueno, se les aplicaba la ley, y la ley en algunos casos era muy severa, hasta la expulsión. Y por otra parte, a nivel colectivo, algunos desencuentros entre los propios frailes, entre españoles y criollos. No hubo una buena aveniencia, y entonces los conflictos que los llevaron a separaciones y a confrontaciones, a tener que separar la provincia en conventos de españoles y en conventos de criollos, o en periodos. Hubieron otros momentos anteriores donde hubo confrontaciones de poder. Uno dice, pero de poder, sí, de poder. Y no ha sido extraño en el franciscanismo, porque las grandes divisiones entre menores, entre conventuales y entre capuchinos ha sido por poder, por el dinero, por apartarnos de esos valores que son propios del Evangelio y del franciscanismo. Se separaran los briceñistas y los morenistas, entonces llegaba el momento hasta los miembros de la ciudad se confrontan aquí en los puentes y tiene que intervenir la policía en esta confrontación, que fue por supuesto un impacto para el momento. Y después también por las regiones, los del norte y los del sur, ¿no?, que vinieron a traer problemas donde tenía que intervenir el virrey, donde tenía que intervenir después Roma, propaganda fide, o incluso la Santa Sede. Una del antes y después es cuando ya se constituye la provincia de la Santísima Trinidad. Deja de depender de Lima.
de los dos apóstoles. Ahí puede haber un antes y un después, que deben empezar a formar jóvenes, a aceptar indígenas y criollos en la propia formación y sostener la entidad como tal. El segundo periodo podría ser antes y después la República. Bueno, los españoles deben abandonar, sobre todo el último reducto español, el convento San Ildefonso de Chillán, que abandonan por Chiloé y van a Perú y dejan, ¿no? Y entonces queda también suprimido el colegio y es integrado nuevamente a la provincia de la Santísima Trinidad. Un antes, un después. Un antes, un después puede ser la suspensión de la venida de españoles, un antes y un después. Un antes y después en el periodo ya republicano puede inferir mucho el aspecto de la necesidad de misioneros para el sur. Entonces ya se van a buscar misioneros a Italia, se sale, ¿cierto? Y vienen a misionar el sur de Chile. Y así también un antes y un después en el 1900, donde la provincia no tiene vocaciones, donde la provincia se disminuye mucho y donde se tienen que entregar los conventos del norte para que vengan misioneros de Europa, y ahí la provincia solicita a la Curia General y vienen misioneros belgas, que es justamente la presencia de nuestros hermanos belgas, decimos porque son de la provincia de Bélgica, pero vienen holandeses, franceses y por supuesto belgas. Lo que te dije al principio, la cercanía con el pueblo. Yo creo que ese es el hito más, y que es reconocido cuando cumplimos los 450, ¿no? Está en una carta que hizo el arzobispo de la época, y donde dice, ¿cierto?, que no se separe de esta misión que se le ha dado a los franciscanos de acompañar al pueblo en sus vicisitudes. Yo creo que ese es el aspecto más sobresaliente. Y cuando digo pueblo, hoy día que estamos, ¿es cierto?, en una situación de diálogo, de búsqueda, me refiero a todos los pueblos, porque los franciscanos con los pehuenches, ejemplo, por la paz que ponían también los franciscanos entre ellos, que habían ciertos conflictos entre los pueblos indígenas, entonces la cercanía de pueblo es con el pueblo chilote, ¿no? Con los pueblos del norte, en los pueblos aymara, donde llegaron los franciscanos, tanto los franciscanos del Perú como los franciscanos de Chile. Recordemos que Chile existía solamente hasta Copiapó, ¿no? Y después de la Guerra del Pacífico nos extendimos, ¿cierto?, con un territorio que era Bolivia, un territorio que era del Perú, y los franciscanos vienen, ¿cierto?, a tomar posesión también de ayudar en ese proceso evangelizador. El caminar junto con la sociedad que le toca acompañar. Y la sociedad que le toca acompañar al franciscano primordialmente está en los sectores populares, ¿no? Y estuvieron en los sectores erradicados del centro de la ciudad, que hoy día San Francisco, que la Recoleta estén en el pleno centro, pero recordemos que estaban, ¿cierto?, al otro lado del río, y estaba en la Chimba, y al otro lado, ¿cierto?, del río brazo derecho del Mapocho, que eran donde vivían las barriadas más pobres, las periferias, ¿no? Y los conventos han ido quedando en el centro de la ciudad, pero por el movimiento, ¿cierto?, poblacional, por la situación de la conformación de la ciudad, pero de por sí era esta cercanía con los sectores más necesitados, ¿no? Y cuando digo más necesitados, en su más plena expresión, necesitado de lo material, pero también de lo espiritual. Por eso que también en algunos momentos de la historia de este mismo convento San Francisco, mucha gente pudiente donó, ¿cierto?, sus terrenos, donó sus posesiones para sustentar a los frailes.